además, como se me reinició a cero, hasta el teclado en inglés, de manera que mi clave no la recuerdo. Un signo, como estaba en inglés, el teclado, un signo ya no correspondía. Así que he tenido que, y yo no me daba cuenta que era por eso, y quería encontrarlo el signo, y claro, no aparecía, porque mi teclado en español no estaba. Bueno, un drama. He tenido que bueno, pedir que olvidé mi código, así que me vuelvan a hacer otro, etcétera, etcétera. Un drama. Para más, Diana Guzmán va y se equivoca de grupo y pone en el, no sé si está aquí Diana, sí, no está Diana Guzmán aquí. Diana Guzmán se pone en el grupo D, ya empezó la clase. Claro, al principio, ¿no? Entonces yo pensé que estaba como ustedes nunca ponen signo de interrogación, no sé si era una pregunta o era que le estaba diciendo a los alumnos que ya había empezado la clase, ¿no? Y por consiguiente, bueno, dije, como nunca ponen los signos, seguramente está preguntándome si empezó la clase. Entonces yo ahí les puse, disculpen chicos, espérenme porque estoy solucionando este problema, pensando que estaba con el grupo A. Así que todo se lo informaba al grupo A y eran ustedes los que debía informarles, no al grupo D. Así que toda una confusión. Por eso es que recién, ahora les estoy contando lo que pasó y recién les pasé el link, porque yo les comentaba todo esto que les estoy contando al grupo D. De que me esperen, de que estoy con problemas con la computadora, pensando que por ese error, como les digo, de que me indujo esta chica al poner, ya empezó la clase. Bueno, y de paso les digo, ¿no? Si van a hacer una pregunta, pongan el signo de interrogación, porque si no, parece que fuese una afirmación. En este caso, por ejemplo, me indujo, ya empezó la clase. Bueno, entonces no era así una pregunta o una afirmación. Bien, bueno, solucioné el problema por suerte al recuperar mi contraseña, la puse y ya me apareció en todos mis documentos. Entonces ya tenemos 40 participantes. Vamos a iniciar, espero que siguen entrando. Ahí está Diana Gómez, la que me originó recién está entrando Diana Gómez, la que me originó toda la confusión. ¿Ya? Diana Gómez, ¿ya entró? Buenos días, arquitecta, sí. Tristemente famosa, ya está Diana, porque ya conté todo el drama que en el grupo D, de que me indujiste a cometer el error de pensar que estaba en el grupo A, porque pusiste ya empezó la clase, que no sabía si era pregunta o afirmación, y yo le conté todo lo que pasaba. Bueno, ya, entonces cuando hagan una pregunta, pónganle el signo de interrogación en el castellano. Cuando están escribiendo, si no ponen el signo de interrogación, parece una afirmación. Bien, y no se equivoquen de grupo, porque tengo los dos grupos. Bien, y siguen entrando. Son un montón los del grupo, los de este grupo. Voy a compartir pantalla, no voy a seguir hablando porque hoy tenemos poco tiempo, ya que empezamos más tarde. Bien, esto es bueno, tuve que escanear mis apuntes antiguos, porque todavía no lo he pasado a PowerPoint.
Y son mis apuntes que son extraídos del Código Civil, como siempre, sobre medianería de muros. Yo les pasé anoche lo que tenían que leer del artículo 173 al 183 del Código Civil. Para que lean. Seguramente no han leído. Y como dije, ahora tenemos poco tiempo. Vamos a continuar. En el concepto jurídico, medianería, ¿no?, es el derecho que comparten los dueños de dos predios colindantes sobre muros, cercas o setos que los separan para beneficiarse en su uso y economía de la obra. Bien. Fíjense, hay una diferencia entre la palabra medianería y la palabra muro medianero. No es un concepto netamente semántico, sino es que es otra cosa. Medianería es un concepto, es un derecho. Medianería es un derecho que comparten los dos predios colindantes sobre los muros, cercas o setos que los separan para beneficiarse en su economía de la obra. No es lo mismo arquitectura, que arquitecto, ¿ya? No es lo mismo abogacía que abogado. Entonces, no es lo mismo medianería que muro medianero. Arquitectura, pues, es una ciencia, una técnica, un arte, todo lo que quieran llamarle, hay un montón de definiciones sobre la arquitectura. Lo mismo la abogacía, pero el arquitecto es la persona que ejerce la arquitectura, el abogado es la persona que ejerce la abogacía, lo mismo. ¿Por qué les estoy repitiendo esto tan así, ¿no?, tan puntilloso? Porque yo pregunto medianería y me dicen es el muro para dividir dos predios colindantes. No, yo no le estoy preguntando del hecho medianero. Estoy preguntando el concepto de medianería. Entonces, si yo pregunto qué es un muro medianero, entonces ahí me pueden ustedes decir es el muro que sirve para dividir dos predios colindantes. Pero si les pregunto qué es medianería, entonces es el derecho que comparten los dueños de dos predios colindantes sobre muros, cercas y setos. No es lo mismo. Es un error que se lo estoy recalcando porque no es una vez, sino son 100 veces que he preguntado y se han equivocado, ¿ya? Y la respuesta, por consiguiente, está mal, porque en derecho las palabras tienen poder, ¿ya? Es decir, si uno dice una palabra que no es, en derecho pasa eso. Una palabra que tiene otro significado o que induce a creer otra cosa, no es me equivoqué. Aquí sí, las palabras tienen que ser las adecuadas. Entonces, tengan en cuenta eso. Entonces, la medianería es el derecho que comparten los dueños de dos predios colindantes sobre muros, cercas o setos que los separan. ¿Con qué objeto? Para beneficiarse en su uso y economía de obra. Para nada más es lo que es la medianería. Y como en Bolivia, en nuestro ordenamiento jurídico, la medianería es voluntaria, no es obligatoria, en los títulos de propiedad de los inmuebles debe indicarse con claridad
si los muros son medianeros o son de propiedad exclusiva. Nosotros, nuestra ley no nos obliga a hacer muros medianeros. ¿Ya? Cada cual puede hacer su muro en su lote correspondiente. Por eso yo les decía en la clase pasada, esto vamos a retomarlo después cuando hablábamos de luces, cuando hablábamos de vanos para que entre la luz en el muro no medianero. Entonces yo les decía, vamos a ver después cuando veamos medianería lo que es un muro medianero, lo que es un muro exclusivo o propio. Hay legislaciones de otros países donde la medianería es obligatoria. Entonces no hay necesidad de hacer ese hincapié en decir que en los títulos de propiedad de los inmuebles debe indicarse si los muros son medianeros o no, porque se entiende que siempre van a ser medianeros. Pero como en nuestra legislación no es obligatorio y actualmente la verdad que pocos son los vecinos que hacen muros medianeros, porque generalmente prefieren hacer sus propios muros, pero sí se da por el uso. Se da por el uso de que, bueno, después voy a explicar mejor, pero de que alguien usa el muro del vecino para apoyar su techo o para apoyar su construcción. En ese caso, ya vamos a ver que se puede comprar la medianería. Sí, también en las casas antiguas, en las casas de la zona central, antes se construía de manera solidaria. Entonces, si bien no existía quizás el concepto de medianería por la gente, por los constructores o por la gente de esa época, pero en las casas antiguas la gente se apoyaba, ¿no?, mutuamente. Incluso si ustedes observan algunas demoliciones en la zona central, en el casco viejo, van a ver que las vigas pasaban incluso sobre el techo del vecino, sobre ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Bueno, el entrepiso, digamos, no es entrepiso, pero el tumbao, ahí ya me salió, el tumbao del vecino, como más o menos eran los techos, no sé si ustedes se ubican o conocen bien el centro, pero las casas de una sola planta con los techos de alturas similares, entonces muchas veces esas vigas pasaban, ¿no?, de un techo a otro, de un tumbao a otro, que las casas eran solidarias, se apoyaban mutuamente entre sí. Entonces, en ese caso, por ejemplo, a veces es difícil ver de quién es el muro. Como digo, una viga se cruzaba en la otra y es bien difícil. Y hay problemas cuando se hacen demoliciones porque sucede eso, ¿no?, que ahí uno se da cuenta de quién es el muro. Esta es la pregunta, ¿de quién es el muro? Bien, por eso es importante diferenciar. Y si no hay si uno hace su muro, o si es medianero, hay que ponerlo en los títulos de propiedad para evitar cualquier problema, porque si no está puesto, se presume, dice el Código Civil, de que el muro es medianero. Fíjense, ya hay una presunción de que el muro es medianero. Al menos eso es lo que nos dice nuestra legislación. Muro medianero. Entonces, ahora, ¿qué es muro medianero? Vamos a lo que es muro medianero. El muro medianero
es el muro que para dividir dos predios colindantes se construye compartiendo su costo a medias entre ambos propietarios con el fin de lograr la economía de obra. Ustedes me dirán, pero sí es la misma definición. Sí, es parecida, pero no es la misma. El muro ya es el hecho. No, el muro medianero es el hecho real. Es el muro, es el objeto real, no es un concepto. Entonces, se construye para lograr la economía de obra. Y economía de también suelo. Porque vamos a reducir la superficie, ¿no? El muro se levanta ocupando, voy a dibujar, el muro pues se va a levantar entonces ocupando ambos terrenos. Entonces, el eje divisorio, es decir, lo que habíamos hablado en las clases pasadas, el eje de deslinde, vamos a poner con la línea esta, entonces va a estar por la mitad del muro. El eje del muro medianero coincide con la línea divisoria de dos predios. La cubertina, que cuando es una barda, generalmente antes se hacía una cubertina, ahora se hace también para proteger el muro de la lluvia y que se chorree, pero ya se hace menos ahora, porque como generalmente los muros son de ladrillo y son revocados, entonces ya no se pone la cubertina. Antes la cubertina protegía los muros que eran hechos con ladrillo, pero por ejemplo pegados con barro, o los muros que se ven en la zona del altiplano que son de adobe. Entonces el adobe o en las zonas rurales, el adobe es lavado, ¿no?, por la lluvia y se va deslenando. Entonces, para proteger se ponía una tejita, a ambos lados para proteger de la lluvia ese muro y no se deshaga, no se deslene. Entonces, eso se llama cubertina, que viene de cubierta, ¿no? Una cubierta chiquitita, cubertina. Entonces, esa cubertina debe tener pendiente para ambos lados, atendiendo al artículo 126 del Código Civil, donde dice que las caídas de las aguas deben hacer sobre su propio terreno. En este caso, la caída del agua estaría sobre su propio terreno. Alguien ha entrado y no puedo. Bueno, ni modo, por entrar tarde. No puedo meterla. Tengo que dejar de compartir. Ya. Sigo entonces. Por otro lado, si ustedes ven ahí en el dibujo, el cimiento pues también debe ser centrado, ¿no? Es decir, que una parte del cimiento para un lado y la otra parte del cimiento para el otro lado. Es decir, el cimiento debe ser centrado. Y ambos propietarios tienen el derecho de apoyarse sobre el muro, pero siempre sobre
hasta su límite. Es decir, no sobrepasar. Es decir, si este se va a apoyar acá, no sobrepasarse tampoco. Entonces tiene que apoyarse hasta su límite. No tiene el derecho de traspasar ese límite de ninguna manera, ni siquiera de llegar al borde. Tiene derecho. Por eso muchas veces se hace este tipo de, no sé si ustedes han visto, cuando son bardas incluso, se hacen este tipo de muros, ¿no? De poner un paño de un lado y se pone la columna y luego se pone el paño del otro lado. Y así sucesivamente se lo hacen intercalado. Esto ustedes seguramente habrán visto en algunas construcciones para ahorrarse, ¿no? Ahorrarse la mitad. Entonces ahí es fácil porque si, por ejemplo, yo quiero construir acá, entonces simplemente le añado mi paño que me falta, ¿no? Eso es algo que ya en la práctica se hace cuando se quiere compartir con el vecino para ahorrar la pared, el muro divisorio, ¿no? Bien, muro divisorio o muro exclusivo. Yo he puesto acá muro divisorio o muro exclusivo porque al fin y al cabo, cuando uno dice muro divisorio, pareciera que puede ser medianero o puede ser exclusivo. Entonces, un poco para diferenciar he puesto o exclusivo. En el muro divisorio exclusivo, es el muro, por lógica, que para dividir un predio de otro se construye dentro de los límites de un solo terreno y a costa exclusiva de su propietario. Los cimientos y la pendiente de la cubertina deben estar en el lado del propietario. Luego, la línea divisoria debe coincidir con la pared, con el muro, con la pared lateral, con la pared externa del muro divisorio. Y por supuesto, los cimientos deben ser excéntricos, ¿no? No pueden penetrar en el terreno del vecino. Y en este caso, el vecino no tiene ningún derecho para usar el muro divisorio, al ser de propiedad ajena. Ustedes me dirán, porque no van a ser los primeros que conocen o en muchos casos sufren el hecho de que su familia han hecho el muro divisorio y su vecino se le ha apoyado y ha hecho su construcción apoyada en el muro de ustedes. Muchos me han dicho, ¿qué hacemos en este caso? Me han preguntado. Bueno, ¿qué hacen en este caso? Pelear con el vecino, no les queda otra, ¿no? Porque no tiene el derecho el vecino a apoyarse sobre su muro. O la otra es comprar la medianería, pero esa es otra historia. Cuando se la apoyan es simplemente que la otra persona es de abusiva, simplemente. No se le puede llamar de otra forma, es de abusiva, porque hace uso de una pared que no le corresponde. Entonces, si ustedes fueran malos, tienen derecho a demolerle esa pared y dejarlo y hacer cualquier otra cosa, ¿no? Ahí, porque obviamente uno no va a ser tan perverso
o de quererse hacer daño a uno mismo y demoler su propia pared para construir, digamos, otra, pero con el simple hecho de fregarlo, ¿no? Entonces, como les digo, que tienen que hacer o pelearse y mediante una acción civil o obligar a que, para que les obligue a que construyan un muro paralelo propio de ellos. ¿Qué dice el Código Civil sobre las normas legales relativas al muro medianero? En el artículo 175 habla de la adquisición de la medianería. Y en este caso es lo que les decía, que se puede comprar. Si yo tengo un muro exclusivo y mi vecino quiere comprarme para adquirir la medianería, es decir, para que el muro sea en copropiedad de los dos vecinos, entonces lo puede hacer. Dice, el propietario cuyo fundo colinda con un muro exclusivo puede adquirir la medianería de todo o parte de dicho muro, pagando al dueño la mitad de su valor actual, es decir, si el muro tiene 15 años, por ejemplo, no va a pagar el valor a nuevo, obviamente. Va a pagar el valor del muro con la depreciación de esos 15 años. Pero sí, la mitad del suelo al valor actual. Eso sí, por supuesto. Sobre el cual está construido el muro. Puede comprarlo todo o parte, dice. Puede comprarlo todo a lo largo de todo el terreno o solamente el pedazo donde se apoyó. En este caso, si lo compra, debe haber una inscripción en derechos reales sobre dejando esa constancia. Debe haber una aclarativa en los títulos de propiedad de ambos propietarios de que el muro es medianero para evitar problemas futuros, ¿no? Por ejemplo, se vende el terreno y entonces antes no era un muro medianero, pero ahora sí, entonces debe existir esa aclarativa para que no haya problemas con las futuras compras o ventas que se hagan de ese terreno. Si es que persiste ese hecho, ¿no? En el artículo 176 habla del uso del muro medianero. El copropietario. Entonces, estamos hablando del uso del muro medianero, ya cuando ya hay una copropiedad. No olvidemos entonces la diferencia entre muro exclusivo y muro medianero. Cuando hablamos de muro medianero, quiere decir que ambos pueden apoyar sus construcciones ocupando la mitad de su espesor. Yo ocupo acá y el otro pues ocupará, voy poniendo como si fuesen unas vigas, acá, ¿no? Y está obligado a reparar los daños causados por las obras. Y no puede hacer ventanas o vanos ni ejecutar obras que comprometan la estabilidad del muro. Entonces, en el artículo 124, si no me equivoco, y 125, que vimos en la clase pasada, puedo decir 123, 124, no me acuerdo porque los números a mí no me importan mucho, lo que me importa es el concepto. Hablábamos en derechos y obligaciones de la propiedad, hablábamos que nosotros podemos, decía, abrir un vano, decía, vamos a suponer que este es el muro propio. Podemos abrir un vano, decía, sobre un muro propio, no medianero.
propio, muro no medianero. Decía que yo les dije, incluso aquí el código tiene problemas para mí a veces de redacción, porque produce, si uno no lee completa la frase o que no sabe el concepto, puede confundir a aquellos que no saben el concepto. Si dijera en un muro exclusivo, ahí no hay problema, pero dice un muro no medianero. Entonces, quien no conoce el concepto de medianería, ahí puede equivocarse. Entonces, ahí dice que en un muro no medianero puede abrir un vano, dice, para recibir luz. ¿Se acuerdan? Tenían que contestar preguntas sobre ese tema, pero como no tenemos tiempo, no podemos contestar. Pero a una altura de 2,50 metros si está en planta baja, ¿no? A 2,50 metros si está en planta baja y a 2 si está en planta alta. Bueno. Y además aquí debería tener un protector. No se puede dibujar con el mouse y este puntito. Bueno, pero entonces un protector, decía, de hierro con bastidor fijo de la ventana para que no se pueda abrir, etcétera, etcétera. Eso ya lo vimos la clase pasada. Pero decía que además el propietario del muro, el propietario del terreno vecino puede, decía, en cualquier momento hacer su propio muro y por consiguiente hacer su propio muro le puede cerrar la ventana, ¿no? Porque tiene derecho, así como él construyó sobre su, esta sería la línea divisoria, así como esa persona construyó sobre su terreno, la otra persona también tiene derecho de construir sobre su terreno, ¿no? En ese caso cierra perfectamente la ventana y no hay problema. Queda el problema para... Bien. Entonces, está obligado a reparar los daños causados por las obras y no puede hacer ventanas o vanos ni ejecutar obras que comprometan la estabilidad del muro medianero. Le he hecho la explicación anterior, espero que no se confundan, pero para hacer una relación entre lo que vimos en la clase pasada y lo que estamos viendo ahora. En la clase pasada decía que se puede abrir un vano para recibir luz en su pared propia, exclusiva, no medianera. Y acá lo está aclarando, de que en un muro medianero puede apoyar las construcciones ocupando la mitad de su espesor, pero no puede hacer ventanas o vanos ni ejecutar obras que comprometan la estabilidad del muro. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, arquitecto. Ya, porque es otra cosa que siempre se confunde, ¿no? Y hacen relación al Código Civil con los 2 metros de separación. Hacen una confusión entre lo que es muro para recibir luz apoyado a la línea, es decir, al deslinde, a la línea divisoria, y hacen confusión con las ventanas para recibir, para vistas, que esas no pueden hacerse ni en el Código Civil ni en el Código de Urbanismo y Obra. Para recibir vistas, es decir, para ver, tiene que haber una separación de 2 metros de acuerdo al Código Civil. Y, por supuesto, de acuerdo al Código de Urbanismo y Obra, debe haber una separación de acuerdo a la formulita de patio, ¿no? Entonces, hay una
La elevación del muro medianero. El copropietario puede elevar el muro medianero teniendo a su cargo los gastos de construcción y mantenimiento de la parte añadida. Entonces, si el propietario quiere hacer, por ejemplo, otro piso, puede hacerlo, pero por su propia cuenta. Y además, si el muro no es apto para soportar la elevación, quien quiere hacer esta obra está obligado a reconstruirlo o reforzarlo a su costo, ¿ya? A su costa. Es decir, que si, por ejemplo, tiene que hacer unas columnas para soportar y una losa y una viga y lo que sea, va a tener que hacer sobre su propio terreno. Y el mayor ancho del muro debe asentarse entonces sobre su propio suelo y obviamente la columna y la parte, ¿no?, de que está reforzado. No puede invadir al vecino porque no le interesa al vecino. Reparaciones y reconstrucción del muro medianero, artículo 176. El mantenimiento del muro medianero está a cargo de los copropietarios en forma proporcional a su derecho. Si es todo el muro medianero, pues será a mitad y mitad, ¿no? Pero si es solamente parte, en forma proporcional a esa parte que le corresponde, ¿no? Cualquiera de los copropietarios puede eximirse de esta obligación, haciendo abandono o renunciando a su derecho de propiedad sobre el muro, siempre que éste no sostenga un edificio que le pertenece. Entonces, fíjense que si no quiere contribuir al mantenimiento, reparación del muro, y se puede eximirse de esta obligación. No, no puede eximirse, porque si se exime, tiene que hacer abandono o renunciar a su derecho de propiedad sobre el muro. Por eso yo digo siempre, este código como a mí me confunde, porque pareciera que sí puede eximirse, ¿no? Pero después nos salta, haciendo abandono o renunciando a su derecho de propiedad sobre el muro. Y siempre que no sostenga un edificio que le pertenece, porque si sostiene una parte que le pertenece, no puede eximirse de ninguna manera, ni de ninguna manera. Demolición, artículo 179. Demolición de edificio apoyado en un muro medianero. El propietario que quiere demoler un edificio sostenido por un muro medianero deberá tomar en cuenta y realizar a su costa todas las reparaciones y obras necesarias para evitar los daños que la demolición pueda ocasionar a la parte medianera. Esto está obvio, ¿no? Esto está lógico. Por eso es que, al menos acá en Santa Cruz, no se hacen muros medianeros así, porque te lleva a tener que estar en constante, digamos, buenas relaciones con tu vecino, ¿no? O a estar continuamente todo lo que exige la copropiedad, ¿no? Es decir, y entonces para evitar eso todo el mundo prefiere hacer ese gastito inicial de hacer un muro propio y no estar después durante toda la vida teniendo que compartir con el vecino. Y muchos vecinos no quieren compartir gastos, no quieren reparar, ¿no? Quieren usar pero no hacer. Entonces, se usa, como les digo, en casos de, por ejemplo, empresas constructoras que hacen las viviendas adosadas, las viviendas en hilera, por ejemplo, que se hacen muchas veces en los
en las viviendas de interés social, que se hacen viviendas adosadas o viviendas pareadas o en hilera. En una época estuvo de moda hacer viviendas en hilera. Ustedes ven en Urbarí, por ejemplo, hay muchas viviendas en hilera, bonitas así, que usaban esto porque era una empresa constructora la que las vendía, terreno y vivienda, y ya, ¿no? Eran construidas, listas para ocupar, de manera que ellos se ahorraban ese muro, ese doble muro, haciendo un solo muro divisorio, medianero. Pero en otros casos, cuando uno hace su casa por su cuenta, no es común. Pero sí, de que existe la posibilidad, existe, nos lo da el Código Civil, de que se puede hacer bajo esta modalidad de muro medianero. Signos contrarios a la medianería. Cuando en los títulos de propiedad no aclaran expresamente la propiedad de los muros, se pueden crear situaciones de conflicto entre los vecinos. Se pueden crear, ¿no? Es muchos los casos donde uno quiere construir, mejor dicho, y es una construcción antigua, uno demuele pensando que, y se topa con que demolió el muro y se topa con que ha demolido el muro y el vecino tiene ahí una construcción, tiene un ambiente. Se ha dado esos casos y se pueden crear conflictos entre vecinos. Muchas veces es un caso extremo, pero sí sucede. Bueno, me sucedió a mí, por ejemplo. En la zona central, mi cliente tenía una construcción antigua de los años, qué sé yo, 40, que sería, que su padre había hecho, y era una construcción de estas bastante antigua, que no la usaban, que la tenían como depósito, y ella decidió un lote por la calle Pari, bonito, grande, bastante grande, decidió construir ahí. Ella estaba segura, porque su padre siempre lo había dicho, de que ese muro era de él, ¿no? Y cuando, bueno, demolimos la tapera vieja esa, por supuesto se demolió el muro, y nos topamos que en la casa del vecino había una construcción apoyada, e incluso, bueno, se quedó sin pared, ¿no? Se quedó la habitación sin pared. Fue, por ejemplo, una situación de conflicto. Al final ella estaba convencida y aseguraba, el otro no tenía esa seguridad. Por último se hizo un peritaje y evidentemente se dieron cuenta de que efectivamente es más, digamos, como se hacía antes, ¿no? La construcción tenía, vamos a hacer una cosa así, digamos, esta era la construcción de uno, aunque no se puede dividir, y la construcción del otro. Y hacía esto. Es decir, para enderezar, parece, tenía y hacía esto. Y ahí se dividía, ¿no? Ahí se dividía. Esta era la calle. Bueno, aquí estaba la construcción, aquí no se veía, pero había este hueco, que era un hueco bastante, es decir, se iba abriendo, y aquí había una pared, y aquí había otra pared. Y aquí había un hueco como de unos 50 centímetros, llegaba más o menos a ser acá, ¿no? Ahí se vio al tiro de que esta era la pared que continuaba, y que el otro vecino más bien había hecho esa pared, se vio al tiro. Y bueno, por suerte, digamos, el dueño el vecino era un colega,
un arquitecto, el hijo o el pariente del vecino era un arquitecto que se dio cuenta y la pelea ya fue por este cachito, de quién era. Salomónicamente lo partimos por la mitad, ¿no? Ni para uno ni para el otro, y se lo dividió por la mitad, ¿no? Así se solucionó ese problema. Pero como les digo, era porque, bueno, el otro, que era arquitecto también, entendió la figura. Pero muchas veces no hay conflictos y en ese caso hay que recurrir a una opinión técnica de un perito, ¿no? Ya sea arquitecto o ingeniero, preferentemente arquitecto, por supuesto, porque le entendemos más esta parte del diseño, para determinar si el muro es medianero o es de propiedad exclusiva. Entonces, para eso, pues es necesario tomar en cuenta esto que se llama signos contrarios a la medianería. Uno, un signo contrario, obviamente, es la existencia de vanos o ventanas sobre el muro que divide dos inmuebles. Se fundamenta este precepto en el artículo 176 del Código Civil, que ya hemos leído hace un momento, que prohíbe la apertura de ventanas en un muro medianero. ¿Y de quién es este muro? De este muro, de aquel vecino que tenga un ambiente, ¿no? Donde le permite entrar la luz. Entonces, la existencia de vanos o ventanas en el muro que divide dos inmuebles se presume que no es medianero, porque en un muro medianero no se puede hacer aberturas o ventanas, y sí en un muro propio, para recibir luz únicamente. 2. Cuando el muro presenta por un lado un paramento liso, ¿no? Como en el lado A, y por el otro lado presenta retallos en su parte inferior, ¿no? Algún tipo de sobresalido, o otro tipo de salientes, como por ejemplo aquí, que podía ser una pilastra o contrafuerte. También si el cimiento se ensancha, es decir, para eso tenemos que hacer, por supuesto, excavaciones o alguna obra para determinar realmente. En este caso, no vamos a ver si el cimiento se ensancha o no, si no hacemos una excavación pequeña para ver de qué lado se ensancha. Si hacemos esa excavación y vemos que de un lado continúa y no hay cimiento, pero que del otro lado el cimiento sí está de un lado, entonces ahí determinamos que el muro es de propiedad exclusiva de aquel que, donde está el ensanchamiento, donde la pilastra se construye, o el cimiento, como dije ya, ¿no? Entonces se llama retallo a la disminución del grosor de un muro o cimiento hacia la parte superior. Se entiende que los muros medianeros, los retallos y pilastras se construyen en ambos lados del muro, ¿no? Si fuera medianera, también tuviese este lado, o los cimientos fuesen centrados, no excéntricos. 3, cuando el muro está construido sobre uno de los terrenos y no sobre la mitad de ambos. Allí es más difícil, ¿no? Cuando el muro está construido sobre uno de los terrenos y no por la mitad entre ambos. Es más difícil comprobar eso porque muchas veces no son las medidas, las que están en título no corresponden a las que están en el terreno, muchas veces. Y no porque yo haya invadido al vecino, sino porque ya así estuvo desde el inicio. Es decir, muchas veces en las urbanizaciones nuevas, en los terrenos nuevos, no hay ese problema, porque generalmente ya los títulos de propiedad coinciden con el plano de uso de suelo y coinciden
con las dimensiones en el terreno, pero en los terrenos antiguos, los que han sido productos de procesos de invasión, loteamientos o asentamientos clandestinos, hay problemas, porque la gente se asentó y después sacó su uso de suelo. Y entonces muchas veces no coincide lo que está en título que lo que está en el terreno. Entonces, si lo que está en título coincide a lo que está en el terreno, pues ahí no hay problema, ¿no? Cuando el muro está construido sobre un terreno y no por la mitad de ambos. Es decir, que si en título yo mido y dice un ancho, por ejemplo, y en el terreno está el mismo ancho, incluido mi muro, bueno, entonces el muro es mío. Entonces, como digo, esto es un signo, evidentemente, pero siempre hay que, no hay que basarse en un solo signo si hacemos un peritaje. Hay que ver todas las variables para determinar efectivamente si es medianero o es exclusivo. No me voy a conformar con un solo signo. Si coinciden dos o tres variables, entonces ahí puedo decir que así es. 4. Cuando el muro está soportando las cargas de vigas, losas u otros elementos de un solo predio, de uno solo de los predios, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una viga que apoya sobre nuestro muro o sobre el muro, entonces se determina que el muro no es medianero y que la propiedad exclusiva del propietario que lo usa como apoyo. Y por último, no tenemos el 5, cuando es un patio y es una barda y la cubertina se apoya sobre, tiene la pendiente, quiero decir, sobre un solo de los predios. Se infiere entonces que el muro pertenece al propietario que tolera el desagüe, como vimos en el artículo 126 del Código Civil. Y cuando, por último, cuando un muro de mampostería existen piezas salientes con el objeto de servir de enlace o atizonado con otros muros que se construyen o construirán en el futuro o que han sido demolidos, por ejemplo, y han quedado esos dientes donde me da la señal de que ahí o los he dejado o existían para hacer de enganche con la otra pared, ¿no? Se infiere que el propietario, que el muro es divisorio y de propiedad del vecino que tiene esa saliente. Pueden ser dientes del mismo ladrillo o pueden ser también, por ejemplo, los pelos, esos que les dejan de hierro para luego producir el enganche, ¿no? Con la otra pared o con otra viga, ¿no? Porque si no hay ese enganche, la pared se abre, ¿no? Ustedes saben. Si no tenemos este enganche y hacemos la pared pegada, ¿no? Si no enganchamos la otra pared, así, ¿no? Y si la enganchamos simplemente así, ¿no? Si no existiesen esto y hacemos una pared así, ustedes saben que aquí la pared se abre, ¿no? El primer movimiento, frase, ¿no? Se para. Entonces es necesario hacer esas piezas, ¿no? De enlace o atizonado, como le llaman. Bien, esto es lo que nos dice el Código Civil. Por suerte, como le dije, es un tema cortito. Yo generalmente trato de empezar servidumbre, que es un poco más larguito, pero esto es, como ahora no tenemos más tiempo, en lo que se refiere a Código Civil. Voy a tomar lista y en lo que nos sobre del tiempo voy a
vamos a hacer las preguntas, ¿ya? Pero primero, porque todavía estoy... ¿Dónde están ustedes? Que todavía estoy... Grupo A, ¿no? Ya. Aguilera, Buen día, aquí presente. Almendras, Presente, aquí. Andrade, Presente, arquitecta. Aparicio, Presente, arquitecta. Ardaya, Presente, arquitecta. Arteaga, Presente. Presente, arquitecta. Arteaga Pedraza primero, Presente. Arteaga Romero de segunda, Arteaga Romero segundo, Aiza, Néstor, Presente, arquitecta. Barberi Chávez, Presente, aquí. Bonazo Coria, Presente, aquí. de la Quintana Liendo, Presente de la Quintana. Durán Padilla, Durán Padilla, presente, arquitecta. Fernández Cerrate, Presente, Fernández Cerrate. Floreros Centellas, Presente, arquitecta. Flores Lima, Presente, arquitecta. Guzmán Dip, Presente, arqui. Hernández Arboleda, Presente, arqui. Ketel Salazar, Yaxa Limachi, Presente, aquí. López Zambrana, Presente. Menacho Ágreda, Presente, Menacho. Mendoza Carrillo, Presente, arqui. Miranda Ramírez, Parada Aguilar, Presente. Paz Tapia, Pedraza Presente. Espinosa, Presente, arquitecta. Pérez Ignacio, Presente, arquitecta. Pérez Ignacio Magdalena, ¿no? Presente. Pinto Quiroga, Presente, arquitecta. Quiroz Villarruel, Presente, Quiroz Villarreal presente. Quiroz, Sí, presente, Arqui. ¿por qué no sale tu si sigue saliendo la de Pinto? La imagen de Pinto. No sé. A ver, habla de nuevo. Quiroz, Sí, aquí presente. no sale, no salís. A ver, habla por favor. Presente, Arqui. No sale tu. Bueno. Roca Espinosa, Presente, Roca. Roja Ardaya, Presente, arquitecta.
Rojas Villarruel. Presente, arquitecta. Sandoval Ulloa. Presente, arquitecta. Suárez Ojopi. Presente, arquitecta. Tarifa Ramírez. Presente, arquitecta. Tica Cárdenas. Torrico Limón. Presente, arquitecta. Vaca Ruiz. Presente, Arqui. Villarruel Zavala. Zurita Flores. Ramírez Montaño. Romero María. Presente, Arqui. Solar Pimentel. Presente, Arqui. Olivares, que no sé su nombre porque no me lo dijo. Olivares, que la que se anotó en la clase pasada. Quiroga Toledo. Presente, arquitecta. ¿Cuál es tu nombre? Quiroga Toledo. ¿Qué? Quiroga Toledo. ¿Tu nombre? Jorge Marcelo. ¿Qué? ¿Qué? Jorge Marcelo. Jorge. Ya. ¿Y Rioja Camargo? Presente, arquitecta. ¿Nombre? Caterine. ¿Con K? Sí, Arqui. Y TH. Ya. Bien. Arquitecta, disculpe. Yo adicioné la materia y no salió mi nombre. Claro, como si has adicionado, por supuesto que no estás, pues, ¿no? Esta lista es de la he completado la clase pasada incluso. Seguro que no está, obviamente. Si Ramírez Montaño está. Arqui, disculpe, yo soy Villarreal Zavala. No sé si me mencionó o fue otra Villarreal, creo. Sí, dije Villarreal Zavala, pero no contestaste. Zurita Disculpe, Flores, también Zurita Flores dije, también Tica, tampoco contestaron. Bien, aquellos que no están en esta lista, pónganse en el chat. Olivares, ¿tu nombre, por favor? ¿Está Olivares o no está? No está, después de presente. Montaño Rossi, ¿está? Sí, justamente yo le estaba diciendo que adicioné. Montaño Bejarano Rocío. A Rossi, porque así está en tu... En mi Zoom está así. Sí, por eso, porque los puse así. Montaño Ya, Bejarano Rocío. pongan bien, por favor, su nombre, porque me produce esa confusión, porque yo lo he anotado de aquí, de la pantalla, ¿no? Y Rosy pusiste incluso, no sé, con S, ¿no? Sí, es que así está mi nombre, Rocío. Como lo mandé en el chat. No, aquí está en la parte de ese participantes que yo le saco foto. Ah, claro. No, le digo, le mandé como es correcto en el chat de Zoom. Yo lo copié de la pantalla. Arqui, buenos días. Usted Sí. dijo que mandemos nuestros nombres al chat del Zoom, ¿no? Ajá. Ya está. Gracias. No, del chat del Zoom no, porque en el chat del Zoom yo ahorita me despido de ustedes y se borra. No queda nada. En cambio, en el WhatsApp queda, no al chat del Zoom. Ya pónganlo en el WhatsApp, porque ahí va a quedar. Y hagan una listita con los que se han adicionado. Pero yo ahorita, por ejemplo, me despido de ustedes y chao, desaparecen. Claro, se pierden. Arqui, una consultita. ¿Cómo puedo ingresar al chat? Pasa que yo molesté a una compañera para que me pueda pasar el link
¿Y quién es el administrador? ¿Será que me pueden pasar el dato? Yo soy la administradora. Si te pasó el link tu compañera, lo tenés. Entrás simplemente con el link. No, el link del Zoom, de esta... El link es del... ¿Qué? Me mandó el link de esta reunión de Zoom, pero no del grupo de WhatsApp. Pero es que en el grupo de WhatsApp cualquiera puede mandártelo, no el administrador. Simplemente se entra uno, cualquiera de tus compañeros lo puede mandar. Si está en la parte de cuando vos le pones la información, y ahí está, pues, ¿no? Añadir participante, enlace de invitación al grupo, todo lo demás. Ya, gracias, Arqui. Además, si vos estás en la plataforma, entras a la plataforma y ahí está el enlace. En avisos de la materia está. Ok, gracias, Arqui. Si ya vos estás inscrita, entonces ya salís en la plataforma. Ya tenés acceso a la plataforma. Entonces entras a la plataforma Moodle de la universidad, entras a legislación y normas y lo primero que vas a tener en avisos de mi materia está el link del WhatsApp. Ya, hay una persona que es Álvarez. Álvarez, ¿hay alguien? Ahorita acabo de ver a alguien que es Álvarez, pero no la tengo en la lista. Hay uno que se llama usuario de Zoom, entonces ese, por ejemplo, no sé quién es. Pongan sus nombres, chicos, porque puede suceder, como ha sucedido el caso de que yo le saco fotos simplemente a la pantalla y ese usuario de Zoom, por ejemplo, no voy a saber quién es. Aquí. Después hay alguien que empieza con A su apellido, que no lo tengo porque me acabo de dar cuenta, ahora me desapareció ya, se habrá salido. Bien, bueno, entonces yo me voy a ir porque me están esperando aquí. Para la próxima clase, todas las preguntas que quieran hacer, ya no nos queda tiempo. Y todo lo que quieran preguntar, vamos a avanzar servidumbre, predial. Hasta luego, chicos. Hasta luego, arquitecta. Hasta luego, Arqui. Hasta luego, Arqui. Hasta luego, Arqui.